Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es nuestra sesión número 1, correspondiente a la semana 1 del módulo de recuperación, recuperación o recursamiento, que empezó el día de el 21 de abril del 2025. Bueno, pues buenas noches y espero un minutito, 2 minutitos para comenzar la sesión. En esta sesión vamos a ver algo importante con respecto a los grupos ionizables y con respecto también a cómo hacer un índice desde Word y cómo hacer cómo representar las referencias, que es bien importante, súper importante esto, para no caer en cuestiones de plagio, referencias, citas, todo este rollo, ¿no? ¿Vale? Vamos a iniciar en unos momentos. Ok, ok. Bueno, voy a iniciar la presentación que tengo por ahí. De todas maneras, esta sesión queda grabada y y esperemos que se conecte alguien por ahí en esta sesión. ¿Vale? Voy a buscar mi presentación. M15, semana 1. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla y ahorita nos vemos por aquí, por el chat, por el mensajero. Este es el módulo 15, la semana 1, y vamos entonces a ver eh, esta parte, y ahí vamos a ver un poquito de grupos ionizables, y de allí vamos a ver un poquito de lo que es el índice y las referencias, ¿ok? Desde Word. Bueno, para entender todo esto, hay que empezar a entender qué es el equilibrio dinámico y hay que también entender qué es una reacción reversible y qué es una reacción irreversible.
¿vale? Bueno, en algunas reacciones químicas simplemente ocurre en una sola dirección, o sea que los reactivos terminan siendo productos. Estas reacciones se conocen como irreversibles. Por ejemplo, el de la combustión. El de la combustión es una reacción irreversible. De hidrocarburos más oxígenos generamos dióxido de carbono más agua, bueno, óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y agua, y aparte generamos gran cantidad de energía, que es lo que mueve a los automóviles. Sin embargo, otras reacciones se clasifican como reversibles. Estas suceden en dirección hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo de reacción irreversible sería el de el peróxido de hidrógeno. Si nosotros hacemos reaccionar peróxido de hidrógeno, simplemente se va a convertir en agua más oxígeno, ¿ok? Una reacción reversible, por ejemplo, es del ion carbonato ácido más el ion hidrógeno, forma el ácido carbónico. Sin embargo, esta se puede ionizar. Esta, el ácido carbónico, a su vez, puede formar iones carbonato ácido más iones hidrógeno. ¿Vale? Bueno, a nuestro cuerpo también existe un equilibrio dinámico, ¿sí? Nada más que aquí se llama homeostasis. Y esto se refiere a muchas variables, como por ejemplo la temperatura corporal, los niveles de algún ion, como el sodio, el potasio, niveles como la glucosa, por ejemplo, etcétera. Niveles como pH, esas serían algunas variables que se pueden en un momento dado aumentar o disminuir. Cuando aumentan o disminuyen, pues nos terminamos por lo general enfermos, ¿no? ¿Sale? Ok, por ejemplo, un equilibrio dinámico está conformado por un estímulo, un sensor, un centro de control y un efector. Por ejemplo, cuando regulamos la temperatura corporal es de 37 grados Celsius. Si excede de 37 grados, empieza el sensor a sensar como células nerviosas con terminaciones en la piel y el cerebro. ¿Vale? O sea, ahí hay una conexión. El centro de control regulador de temperatura en el cerebro es el centro de control y las glándulas que generan sudor en todo el cuerpo es el efector. Y de ahí otra vez se va a medir temperatura. ¿Vale? Pues hay que recordar que esto se llama homeostasis, que sería la tendencia de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. ¿Vale? Existen tres leyes de la termodinámica. La primera ley es la ley de la conservación de la energía, que todos conocemos. Esta ley, pues, se basa en en que la energía no se crea ni se destruye, solo hay una transformación de ella. ¿Ok? La segunda ley se basa en una variable que se llama entropía, que sería el desorden que tienen las moléculas. A mayor entropía, a mayor desorden, eh,
hay mayor equilibrio. De hecho, el punto de mayor desorden es el equilibrio, ¿sale? La entropía en sólidos, la entropía es baja. En gases, la entropía es alta. Entonces, ¿cuál está mejor en equilibrio? Pues los gases que los sólidos, ¿sale? Eh, y bueno, hay diferentes fórmulas para la entropía. Entre ellas tenemos la de Clapeyron, por ejemplo, la de Clausius-Clapeyron, ¿vale? Y entropía se denota como S, ¿sale? Va. Y hay una ley cero, la ley cero, que se establece un equilibrio térmico. Eh, Esta se ve en forma independiente como un tercer sistema. Deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Pueden expresarse lógicamente del siguiente modo. Si A es igual a C y B es igual a C, entonces A es igual a B. ¿Sale? Se- Siempre en un sistema vamos a llegar a un equilibrio térmico. ¿Vale? Bueno, hay que, dentro de todo esto, nos viene a colación la teoría de ácidos y bases. ¿Cuántas teorías conocen de ácidos y bases? Bueno, hay varias. Qué lástima que no hay nadie conectado para así interactuar. Hay varias, ¿no? Hay varias, hay varias teorías de ácidos y bases, ¿ok? Una de las teorías de ácidos y bases es la de Arrhenius. Arrhenius dice que un ácido es cualquier especie que aumente la concentración de iones hidrógenos en solución acuosa, ¿vale? Va. El ácido bromídrico más el agua forma iones hidronio más iones bromo. El ácido bromídrico en sí es el dador es el que aumenta la concentración de iones H, de iones hidrógenos en solución acuosa, más el bromo, ¿sale? Una base de Arrhenius, una base de Arrhenius es cualquier especie capaz de aumentar la concentración de iones H o H en una solución acuosa. ¿Esto qué es? Por ejemplo, el hidróxido de sodio se convierte en iones sodio y iones OH. Se separa, se ioniza. Desde aquí ya estamos viendo la ionización. La ionización es simplemente una separación en los iones que conforman la molécula. Hay que recordar que toda la función de enlace químico, bueno, será em, será dado caso o se da en este caso por eh, por fuerzas electrostáticas, más que nada, ¿no? Y más entre metales y no metales. Pero bueno, esto ya es relevante del curso pasado, ¿no? Del módulo 14 creo que lo tuvieron que ver, esto de enlace. En solución acuosa, fíjense, los iones hidrógenos inmediatamente reaccionan con las moléculas de agua para formar iones hidróneo, ¿sabe? O sea que el hidrógeno más el agua forma ion hidróneo. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta. En una reacción ácido-base o de neutralización, un ácido y una base de Arrhenius generalmente reaccionan para formar agua y una sal. ¿Ok? Va. Ácidos y bases de acuerdo con
Lewis. Hay que recordar que Lewis es uno de los máximos exponentes que trata de explicar el enlace, el por qué se enlazan las moléculas. De hecho, cuando se empieza a estudiar el enlace químico, se empieza a estudiar por la teoría de Lewis y se hace la representación de Lewis o la representación de puntos y cruces en la molécula. También Lewis define como un ácido a toda especie química capaz de aceptar un par de electrones para, para formar un enlace covalente coordinado con una base. Y una base es toda especie química capaz de ceder un par de electrones para formar un enlace covalente coordinado con un ácido. ¿Sale? Va. Entonces, aquí tenemos ácidos y bases. Otra de las teorías de ácidos y bases es la teoría de Bronsted-Lowry, de que dice que el agua es una sustancia anfótera, ya que puede actuar como un ácido de Bronsted-Lowry y como una base de Bronsted-Lowry. ¿Sale? Pues, eh, por ejemplo, el amoníaco más el ácido clorhídrico formará ion amonio más ion cloro. ¿Sale? Esto es, esto es un ácido. Un ácido de Bronsted-Lowry es cualquier especie capaz de donar un protón. Donas un protón. Los ácidos donan un protón. ¿Cuál es el protón? Los hidrógenos que tiene el ácido. Este, eh, una base de Bronsted-Lowry es capaz de cualquier especie química capaz de aceptar un protón, lo que requiere un par solitario de electrones para enlazarse. Ejemplo, el amoníaco más el agua formará ion amonio más OH. El ácido clorhídrico en agua, en solución acuosa, más agua, formará iones hidronio más ion nitrato. Es el ácido nítrico, pero ácido nítrico más agua es ion hidronio más ion nitrato. ¿Sale? Y y esta nomenclatura, igual en el módulo 14, ya lo tuvimos que ver. ¿Sale? La escala de pH es perdón, la escala de pH, por ejemplo, en cualquier solución acuosa a 25 grados Celsius, el pH más el pOH es igual a 14 y allí, pues aquí tenemos casi muchas sustancias. eh, de 0 a 7 es de 0 a 7 es ácida y de 7 a 14 es una solución básica. El 7 es un neutro. Si nos damos cuenta, los fluidos fisiológicos como la leche, la sangre, están dentro de la neutralidad, arriba de 7 o abajo de 7, pero no muy abajo. ¿Vale? El jugo de limón, por ejemplo, es pH de aproximadamente 2. Los jugos gástricos, aproximadamente 1. Las bebidas carbonatadas, los refrescos, por ejemplo, son aproximadamente 2. ¿Y por qué no nos queman? Digo, porque si te tomas un poco de jugo de limón, pues sí, sí te va a hacer este efecto, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos queman las bebidas carbonatadas? Porque tienen muchas sustancias buffer, ¿vale? Que son una sustancia buffer es aquella que este, hay, se dice que hay una respuesta algo retardada al pH, ¿vale? El vinagre, por ejemplo,
muy aproximado al a las bebidas carbonatadas, es un pH de 3, el jugo de naranja, la cerveza, el café está muy cerca de 5, las yemas de huevo, por ejemplo, están muy cerca de 6, agua destilada, el agua de mar ya es básica. ¿Por qué? Porque tiene un pH de 8, el bicarbonato de sodio, el amoníaco casero, la solución de leche de magnesia, la que tomamos, por ejemplo, cuando tenemos mucha acidez, que es hidróxido de magnesio, esa está muy cerca a 11. Los blanqueadores caseros, por ejemplo, que son los hipocloritos de cloro, hipocloritos de sodio, perdón, hipocloritos de sodio, están ya muy cerca al límite, están cerca de 13. Las lejías caseras, los hidróxidos de sodio, por ejemplo, ya están muy cerca de 14. Entonces, ya estas sustancias pues ya son un poquito peligrosas, ¿no? Para ser manipuladas, igual todas estas sustancias serían peligrosas para ser manipuladas. ¿Vale? Va. Y hay que recordar, para cualquier sustancia acuosa, a 25 grados Celsius, el pH y el pOH es igual a 14. La combustión es una reacción química en la que un elemento combustible se combina con otro comburente, generalmente oxígeno gaseoso, y generalmente ese oxígeno se obtiene del aire. El aire tiene una composición aproximada y para fines de cálculos es 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Y produciendo un óxido, la combustión es una reacción exotérmica que produce calor al quemar y luz al arder. ¿Vale? Y bueno, por aquí les dejo. Vamos a hablar de las escalas del experimento que tenemos que hacer en actividad número 1. Yo siempre les recomiendo que usen col morada. No usen Jamaica, porque, bueno, no es que no la puedan usar, la pueden usar, pero yo no se las recomiendo. ¿Por qué? Porque luego hay, si se dan cuenta, está entre rojo, gris y los cafés. Y aquí hay más diferencial de color en la Jamaica. Perdón, en la col morada hay mucho color que diferenciar. En la escala de la flor de Jamaica hay uno, 2, 3, 4 y 5. Y aquí hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es mejor la col morada, ¿sale? Y para el ojo no entrenado, estos, es- estos, estos, estos 5 colores se van a 3. Uno, 2 y 3. ¿Vale? Se van a 3 para el ojo no entrenado. Entonces, eh, yo, yo siento que es mejor la col morada. Col morada me da una gama de colores más variado, ¿sale? Entonces, pues hay que tratar de conseguir la col morada y hacerlo así, ¿sale? Y bueno, vamos a ver los grupos funcionales. Esto en química orgánica serían como que la disociación de un hidrocarburo con un grupo funcional. Estos son los alquenos, alquinos, haluros de orgánicos, los alcoholes, los fenoles, los éteres, las aminas, los ácidos carboxílicos, los haluros de acilo, los ésteres, las amidas, los aldehídos y la acetona. ¿Sale? Bueno, aquí yo les tengo el ejemplo de el grupo funcional, la parte esta
de la molécula del ácido acetil salicílico, ¿sale? Este es la familia de los bencenos, obviamente es un aromático, y simplemente aquí lo que va a suceder es que se va a ionizar la molécula, se va a romper la molécula en esta parte, y esta parte va a quedar negativa y esta parte va a quedar positiva. Positiva, ¿por qué? Porque es un dador de protones, según la teoría de Bronsted-Lowry, es un dador de protones. Y según la teoría de Arrhenius, es, esta molécula aumenta las concentraciones de iones H en la solución. Por lo tanto, entonces vamos a aumentar las concentraciones de iones H en un ácido. Este es un ácido, su nombre lo indica, ¿no? Y aquí se debería de romper la molécula. ¿Cuáles son los grupos ionizables? El hidrógeno y el grupo acetil salicílico. ¿Sale? ¿Ok? Va. Otro ejemplo. En el vinagre, en el ácido cétrico. Esta es la molécula del ácido cétrico. Aquí vamos a romper la molécula. ¿Por qué aquí? Porque el hidrógeno es el que sale. Aumenta la concentración de iones H y, y o, según la teoría que estemos analizando, eh, dona un protón. ¿Sale? Va. Hay dos actividades bastante interesantes, el pH en la vida cotidiana y la velocidad de reacción y uso de los catalizadores en mi entorno. Vamos a analizarlas, estas dos actividades, y ya si da tiempo, hacemos un índice desde Gore. ¿Va? Va que va. Ok, vamos entonces a analizar las actividades. Ahorita comparto mi pantalla para analizarla. Ok, permítame un segundo. Vamos con el cursamiento. Tengo varias ya actividades. Ah, no, tengo una nada más que calificar. Y son 51 participantes y tengo nada más una por calificar. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer el experimento.
Voy a compartir mi pantalla otra vez para ver el experimento. Ok, este, vamos a hacer vamos a analizar la actividad. Va. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener, obviamente, los 100 gramos de col morada o jamaica, variedad mexicana. Tenemos que tener aspirina, vinagre blanco, agua y bicarbonato de sodio y jabón Roma. Cinco vasos, cinco vasos, cinco recipientes transparentes, transparentes. Y unas cucharitas desechables o de vidrio o los frascos como ustedes gusten, pero que sean transparentes. Pueden ser de vidrio, desechables o algo. Cucharas pequeñas, cafeteras, de esas chiquititas que todos tenemos en casa, un trapo y un recipiente de plástico o vidrio oscuro de tamaño mediano para almacenar indicador. ¿El indicador qué es? Es el juguito que vas a salir de hervir la jamaica o la col morada, ¿vale? Vamos a tener que etiquetar las, los recipientes. ¿Con qué? Mm, Este, ¿Cuál sería la etiqueta? Ahorita vamos a analizarla. ¿Qué más vamos a necesitar? Cámara fotográfica y con una cucharita es suficiente. Efectivamente, ahí tengan otro recipiente para estar enjuagando la cuchara. Este, eh, hay que, hay que tomar en cuenta que esta práctica no se va a hacer en 20 minutos, en 30 minutos, ¿eh? Esta práctica por lo general dura entre 1 hora a 2 horas aproximadamente, según cómo sean ustedes de hábiles para hacer el experimento. Dice que vamos a cortar los 100 gramos de col morada. Yo recomiendo, vuelvo a repetir, recomiendo col morada y los colocamos en un recipiente. Dentro de un recipiente, agregando 20 mililitros aproximadamente, 4 cucharaditas cafeteras de agua y dejar reposar por 30 minutos. ¿Va? Luego agregar el producto a una taza de agua hirviendo, dejando el fuego por 15 minutos y dejar enfriar. Filtrar el contenido utilizando un trapo para separar los sólidos de los líquidos o una coladera de esas de cocina, ¿vale? Este, y luego colocar el líquido en un recipiente de vidrio o plástico oscuro y dejar reposar en el refrigerador durante 30 minutos. Este recipiente debe ser oscuro. Si no tienen un recipiente oscuro de vidrio, entonces fórrenlo de papel aluminio. Forren el recipiente con papel aluminio para que no entre la claridad de el exterior al líquido. Vamos a proteger el líquido, pues. Esos líquidos, esos indicadores son fotosensibles, son fotooxidables, se oxidan con la luz. Cambian de color, pues, con la luz y ya no sirven, ¿vale? Cambian sus propiedades con la luz, ¿ok? Va. Vamos a utilizar los 5 recipientes, uno por cada sustancia.
¿Cuántas sustancias son? Son cinco. Es el vinagre, el bicarbonato de sodio, el agua, el, el jabón líquido y la aspirina. ¿Sale? ¿Cómo es la etiqueta? Cada recipiente deberá incluir una fotografía junto a una hoja de papel donde se indique lo siguiente: datos personales, o sea, tu nombre, el grupo, la fecha de realización del experimento. No, no les recomiendo que copien y peguen alguna imagen de internet. En internet hay muchas imágenes de este tipo de experimentos, pero no recomiendo que la copien. Por favor, mejor hagan el experimento. Bueno, de ahí vamos a hacer un esquema de la molécula que componga la sustancia utilizando en el cual indique su grupo ionizable. Esto ya lo vimos en la presentación, la del vinagre y la de el- la aspirina. Recipiente uno, hay que disolver la aspirina en una taza de agua y revolverla. Luego hay que tomar una cucharadita de la disolución. Posteriormente añade una cucharada de esas pequeñas del indicador ácido base. ¿Este indicador cuál es? El que salió de la col o de la Jamaica. Y de ahí hay que investigar obviamente la molécula, hay que dibujar la hoja de papel y señalar con un círculo rojo su grupo ionizable. ¿Sale? Al igual que en el vinagre hay que hacer lo mismo, al igual que eh, el bicarbonato, pero el bicarbonato pues es un tercio de cucharada. Hay que añadir 3 cucharadas de agua y revolverlas. Posteriormente añade una cucharada del indicador, investiga la molécula y luego hay que señalar el grupo ionizable. En actividad, en el recipiente 5 que es el jabón, 3 cucharadas de agua, luego toma un tercio de cucharada de jabón en polvo, Roma o Foca y revuélvelo. De preferencia no traten de no sacar espuma, ¿vale? Toma aproximadamente un cubito, un centímetro cúbico eh, del lado del jamón sote, ja- el jamón sote, y colócalo en el recipiente, revuélvelo posteriormente y añade una cucharada del indicador ácido base, revuelve y revuelve. Investiga la molécula de la sal sódica, dibújala en la hoja de papel y señala en un círculo rojo el grupo ionizable. De ahí vamos a hacer una portada, un índice, una introducción, donde explicarán qué es la ionización, cuál es la diferencia en el concepto de Arrhenius y el concepto de ácido base de Bronsted-Lowry, qué es y cómo se mide el pH. De ahí vamos a hacer el cuerpo del informe, el cual va a consistir en el objetivo de la práctica, un listado de material utilizado, que ya lo tenemos, recipientes, coladera, trapo, cucharas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y de ahí las fotografías de lo realizado, que incluyen las etiquetas con los datos completos. Esto es bien, bien importante aclararlo. Si no tienen datos completos, si no hay datos de ustedes dentro de las etiquetas,
seguramente se va a marcar como plagio, ¿vale? ¿Por qué? Pues seguramente copiaste o se copiaron las imágenes del Internet, ¿vale? Vuelvo a repetir, en el Internet ya están estas, este experimento. De ahí vamos entonces a, este, a dar respuesta a las siguientes preguntas, ¿vale? Hay que describir el cambio de color que observas en cada uno de los recipientes al adicionar el indicador hecho con col morada o con jamaica. Vuelvo a repetir, recomiendo col morada para que se vea más bonito el, este, el, el experimento, más colorido. Hay que utilizar la escala de colores. Esta escala de colores eh, es específicamente ya sea de la col morada o de la jamaica. Existen otros muchos indicadores que podemos, que se pueden utilizar. Sin embargo, para esta práctica, nada más nos dan el indicador de col morada y el indicador de flor de Jamaica. Nada más. No se puede utilizar otro más que esos indicadores. Y hay que enlistar cada valor de pH con la sustancia que le corresponde. Y ahí hay que explicar de 8 a 10 renglones cómo funciona un antiácido de acuerdo a la estructura del ion bicarbonato. Apóyate de la molécula que dibujaste de bicarbonato de sodio. Este bicarbonato, pues simplemente se va a hacer en carbonato ácido y ion sodio, ¿vale? Y de ahí considera que este proceso ocurre entre los jugos gástricos y el ion bicarbonato. Indica quién es el donador y aceptador de protones, ¿vale? De ahí vamos a hacer una conclusión de 8 a 10 renglones, donde se menciona la importancia de identificar el pH de las sustancias de uso doméstico, así como el papel del agua en el proceso de ionización. Aquí es sumamente importante aclarar que el uso de las sustancias de uso doméstico pues, se debe también de tener una cierta precaución, ¿no? Por ejemplo, cuando estén con el vinagre, cuando estén con los blanqueadores, esos que existen en el mercado, que los llamamos como cloro, que es el hipoclorito de sodio. Eso son sustancias completamente en un momento dado que pueden lastimar las vías respiratorias, ¿no? Es importante que al cumplir con la extensión de todos los textos solicitados, exceptuando los títulos, el tamaño de fuente no supere los 12 puntos y el interlineado máximo de 1.5. De ahí vamos a incluir las fuentes de información confiables, obviamente, que hayas utilizado de acuerdo al manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP 2023. ¿Vale? Ya que tengo todo mi informe, lo guardo en mi equipo de la siguiente manera: apellido, nombres, M15, S1, A y 1. Por ejemplo, si yo fuera el autor de la, este, de esta, de este trabajo, de este informe, sería apellidos Robles Camacho, guión bajo Julio César, guión bajo M15, S1, AI1. Y ya. Y hay- esto es sumamente importante. Hay que evitar
utilizar caracteres especiales en la nomenclatura, tildes, diéresis, abreviaturas, las virgulillas, entre otros. En caso de que tengas más de un nombre, escribe solo el primero. Entonces aquí sería Robles Camacho, para mí, _Julio, M15, S1, A y 1. Sale. De ahí vamos a cargar a la plataforma. Recuerda que debes de estar guardado en formato de doc o docx para que tu asesor virtual, o sea, yo, lo pueda ver, lo pueda revisar. ¿Vale? No sé si hay alguna duda, algún comentario. Creo que no hay ningún alumno conectado. Y me voy entonces a tratar de explicar el, la actividad 2. La actividad 2. ¿Aquí qué tenemos que hacer? Bueno, aquí tenemos que hacer una infografía. La infografía, bueno, esta infografía se tiene que hacer bajo la perspectiva de que somos vendedores de aditivos para convertidores catalíticos de un automóvil. Y el jefe nos ha solicitado diseñar una estrategia para explicarle a los clientes la importancia de usar este tipo de aditivos con el fin de mantener en buen estado al convertidor catalítico de sus automóviles. Para esto, el jefe te pide realizar una infografía de tipo informativa. ¿Qué vamos a investigar? Vamos a investigar eh, qué estructura tiene un convertidor catalítico para los automóviles y cuál es la importancia de usar los aditivos para el convertidor catalítico. De ahí hay que elegir una de las herramientas tecnológicas, una de estas herramientas tecnológicas, que es Easy, Canva o Pictochart. De ahí hay que seleccionar una plantilla. Yo les recomiendo que lo hagan desde su cuenta si usan Canva, lo hagan desde su cuenta de institucional. Desde cuenta institucional se hace y hice ¿Por qué? ¿Por qué les recomiendo esto? Porque en la cuenta de Canva, Pepa en línea tiene un convenio con Canva para hacer infografías y nos da como si fuéramos una cuenta pro sin pagar un peso. Entonces, yo les recomiendo que lo abran este, desde su cuenta institucional, el Canva. ¿Vale? De ahí hay que seleccionar la plantilla, si es que es en Canva, si en Pictochart y en Easy. Y de ahí con la información obtenida hay que integrar los siguientes elementos. Título, que indique por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos. Debajo del título indica tu nombre completo, tu grupo y el nombre completo de tu asesor virtual. Ok. De ahí hay que explicar cómo se lleva a cabo la combustión de un motor, de un automóvil. Hay que indicar cuáles son las emisiones gaseosas que libera el proceso de combustión. Hay que comentar por qué es importante mitigar este tipo de emisiones para disminuir el problema de la lluvia ácida. Y no nada más ese problema. Hay más problemas de las emisiones gaseosas de los automóviles, ¿no?
Hay que hacer énfasis con el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. Hay que describir de manera concreta cuál es la estructura y funciones de un convertidor catalítico. Hay que hacer mención por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos y hay que recordar que la infografía debe ser más clara posible para que se comprenda la información dentro de ella. ¿Sale? Eh, Aquí en una infografía es un texto minimalista y la información se da con más imagen. ¿Sale? De ahí vamos a integrar un documento en donde de procesador de texto con los siguientes elementos: una portada con datos de identificación, el nombre de su nombre, el grupo y el nombre del asesor virtual, en este caso yo, Julio César Robles Camacho, una liga de la infografía. Aquí hay algo bien importante. Hay que verificar que tengan los permisos necesarios yo, para que el asesor pueda visualizarla. Y posiblemente una conclusión. Esto va dentro de el documento. Una conclusión de 8 a 10 renglones sobre las implicaciones ambientales de mantener en buen estado el convertidor catalítico de los automóviles. ¿Ok? Bueno, hay que colocarle también a este documento la liga de la infografía. Verifiquen, por favor, que tenga los permisos adecuados. Otra vez lo repito. Hay que hacer una conclusión. Y ahí hay que poner las referencias, las fuentes de información, de acuerdo al manual de prepa en línea CEP. Y una vez que se tenga integrado el archivo, guárdalo en el equipo de la siguiente manera: apellidos, nombre y M15 S1 AI2. Ejemplo, si yo fuera el, el que entregaría este trabajo, sería Robles Camacho Julio, aunque tengo dos nombres. Dice que aquí, en caso de tener más de un nombre, escribe solo el primero. De ahí sería Robles Camacho Julio, M15 S1 AI2. Y hay que cargarlo a la plataforma. ¿Vale? Aquí ya tengo dos que tengo que calificar. Aquí hay algo bien importante y se lo digo a viva voz. No hay extensiones de tiempo. No puede haber ninguna extensión de tiempo, salvo que se tenga un respaldo documental de alguna enfermedad, algún accidente o algo por el estilo. Pero ya no hay extensiones de tiempo porque no me dio tiempo, porque yo trabajo y salgo muy tarde del trabajo. Ya no hay extensiones de tiempo en esa parte. ¿Sale? Entonces, ya no me da tiempo, ya son las 21:55, de hacer un índice y poderles más o menos explicar desde Word cómo se hace el índice y cómo se van haciendo las referencias y las citas y referencias. ¿Vale? Eh, los dejo y espero que este video sirva para en algún momento dado. Y bueno, no se conectó nadie y estamos en contacto. ¿Ok? Bueno, pues yo finalizo la transmisión de, del módulo de recursamiento o recuperación.
Muchos le llaman recuperación, muchos le llaman recursamiento, pero aquí es módulo periodo de regularización, ¿vale? Es el periodo de regularización, ¿vale? Entonces, pues, les deseo una buena noche y estamos al pendiente de sus actividades. Saludos y yo dejo de compartir y me salgo de la sesión. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima sesión que es el viernes. Saludos.